Buenas noches, brujitos y brujitas del mundo entero. ¿Cómo están? Este tema de hoy les va a gustar mucho. Es un tema amplio, extenso, complicado, rarísimo y les va a gustar bastante. Espero que sí. Vamos a ver. Es un tema un poco desconocido. Se lo voy a contar, por supuesto, a través de mis propias vivencias, porque yo lo he experimentado. Y eso es lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Que yo les dé ejemplos vivos de lo que está pasando. Vamos a hablar de lo que es el fenómeno walk-in. O también lo llaman transmigración del alma, viajeros interdimensionales. También tiene que ver con vidas paralelas. Todo esto es un compendio de cosas. Pero vamos por parte explicándoles para que puedan comprender un poco mejor. Porque es un tema bastante desconocido en realidad. Creo que lo que más se habla por allí es el tema de lo que son vidas paralelas o vidas simétricas o universos paralelos. Ya saben, cuando el alma supuestamente vive experiencias en otras dimensiones. Por ejemplo, si uno llega a un punto clave de la vida y tiene 2 o 3 decisiones que tomar y uno se va por este camino, digamos que una parte de uno se quedó tomando otro camino en otra dimensión. Por eso les voy a explicar un poquito qué es lo que yo pensaba al respecto, por qué ahora les voy a tocar este tema, porque antiguamente yo no creía en esto. Pero vamos con calma. Muchos brujitos y brujitas. Vamos a empezar por esta parte, que es importante. Me preguntan, ¿por qué si yo tengo mis dioses, o el culto que quieras, mis ángeles, mis dioses, mis maestros, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Todos son seres espirituales, ¿sí? Tengo magia, de alguna forma soy bruja, brujo, mago, hechicero, psíquica, vidente, tengo dones mágicos. O sea, hay personas que sí realmente no tienen, digamos, las capacidades, ¿no? Les gusta el mundo espiritual porque acuérdense que yo les he dicho que todos somos almas espirituales, almas viviendo en cuerpos físicos, experiencias físicas, ¿sí? Así que todos de alguna manera somos espirituales. Pero algunos vinimos con el don de hemos practicado en otras vidas, tenemos el don de la mediunidad, tenemos el don de hablar con espíritus, tenemos el don para ver el futuro, el pasado, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hacer hechizos, por ejemplo, muy bien, compenetrarse con la naturaleza, con las plantas, hay un montón de cosas. O sea, el espectro de lo que es ser una bruja comprende muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos al punto exacto. Una de las preguntas más... en el Instagram tengo muchísimas preguntas sobre esto, muchísimas. Porque, y me disculpan todos los que tienen mensajes por ahí que no les he podido contestar, pero tanto en el correo como en el Instagram tengo demasiadas preguntas y bueno, voy como puedo. No es fácil, ¿no? Bueno, ¿cuál es la pregunta común? Si yo tengo a mi diosa, mi dios, practico mi magia, ciertamente tengo algún don. Por ejemplo, veo espíritus, siento cosas, veo cosas, me pasan cosas paranormales. O tengo percepción de lo que le va a pasar a una persona y le pasa, tengo sueños proféticos.
O sea, tiene los dones característicos de una bruja. Hago muy bien un hechizo, soy muy buena con el hechizo de amor, soy buena ayudando a la gente con sus problemas diversos porque puedo ver más allá. Soy una lectora de cartas espectacular, con el péndulo voy perfectamente bien, digamos un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la pregunta del siglo? ¿Por qué no me puedo comunicar con mis dioses? Amo a Hécate, por ejemplo, la tengo allí desde hace siglos, la amo, la adoro. Yo veo que tú, me dicen a mí, hablas de ella como si la vieras todos los días para al lado tuyo. Y no solo de ella, sino que puedes hablar de otros seres fácilmente como si no te costara nada verlos. Sí. Es comprometedor esta pregunta, pero tiene una respuesta, ¿sí? Una respuesta. Para empezar, por supuesto, hay muchos que tienen algunos dones, pero el don de ver más allá, digamos, espíritus un poco más, pueden ver fantasmas, pero conectarse con los dioses o con seres cada vez más altos es más difícil. Ya les explico por qué. Conectarse con un dios no es lo mismo que conectarse, ver espectros, ver fantasmas, ver muertos. No. Ya les voy a explicar por qué. Esta capacidad que yo tengo de conectar con un montón de mundos, abajo, de arriba, del medio, de más acá, de más allá, de dimensiones que yo a veces hasta me sorprendo. Tiene una razón de ser. Habemos muchos humanos en apariencia, que tenemos esa capacidad, pero tal vez no es la mayoría, por supuesto que no. Vamos a ver si lo explicamos bien. Los que son brujitos, brujitos ya sea de que vienen de sangre bruja, que lo han practicado mucho en otras vidas, que en esta vida lo han llegado a practicar, lo han llegado a desarrollar, como sea, que lo traen en su carta natal, las capacidades psíquicas para manejar la magia. Pero la magia, la brujería, la hechicería, prender una vela, así como está aquí, eso tiene su plano de manifestación. Es un plano de manifestación, ¿cuál? ¿Cómo se llama? El astral. El astral tiene varios niveles, por lo general 1, 2 y 3, pero yo diría que puede tener más, pero vamos a dejarlo así. La brujería, aunque no les guste mucho lo que les voy a decir, se mueve en plano astral. Entonces, tiene su limitación. Y muchos brujos pues se conectan solamente con el plano astral. ¿Cuál es el plano astral? El plano astral es lo que nos rodea, lo que está más cerca de la humanidad, de los humanos, lo que convive con nosotros en la naturaleza, forma parte de la naturaleza, forma parte de la vida, forma parte de este mundo tierra, ¿sí? Porque este es un mundo que no solo son árboles, humanos y animales, no, hay mundos y dimensiones dentro de esta tierra. Eso es el plano astral. Entonces, en ese plano, ese es el que, por ejemplo, las brujas del cerco lo cruzan, ¿sí? Y por eso pueden hablar con los ancestros, con los difuntos, con espectros o con seres, porque en esa dimensión astral hay seres de más alta dimensión, de una vibración mucho más bonita, que sería ya el astral 3, tocando ya dimensión cuarta.
Estaría el astral 2, que ya se mueve un poco más densamente, y el 1, que bueno, ya hay, no es preferible ni tocarlo. Pero bueno, cruzando el cerco, cruzar al otro lado, al otro mundo, que es lo que normalmente hacen las brujas y han hecho de toda la vida. Bruja, brujo, hechicero, mago, brujo del cerco, caminantes del viento, caminantes de la noche, los jinetes del cerco, todos estos, como los quieran llamar. Los druidas, las pitonisas, las gitanas, todos aquellos que se comunican con ese otro mundo. Cruzan ese umbral, sí, es como un portal, y pueden ver aquello que nuestros ojos físicos no ven, pero que nos rodea todo el tiempo. Todo el tiempo. No es un lugar que esté en alguna otra parte, no, está aquí en tierra, ¿sí? Pero es otra dimensión, ahí viven los seres féricos también. Todos, elfos, hadas, gnomos, duendes, todos viven allí. Y una cantidad de seres, ¿sí? Hay algunos dioses que se mueven en plano astral. Sí. Hay otros que no. Forman parte de dimensiones mucho más altas, ¿sí? Por ejemplo, el dios Cernunnos, por ponerles un ejemplo, es un dios que se mueve mucho en plano astral. Plano astral alto, tercero, porque es un dios bien gentil, bien hermoso, pero es un dios netamente de la naturaleza. Podría decirse que es casi un ser férico, ¿sí? Hay dioses féricos. Ellos se mueven en ese plano. Entonces, la brujería se va a mover en esa instancia. De allí no va a pasar. Cuando ustedes montan una vela, montan un hechizo, claro que va a funcionar y va a mover las cosas a nivel físico, porque el plano astral y el plano físico están juntos, están ahí pegaditos. Lo que pasa es que no lo vemos. Hay muchas personas que no lo ven, no tienen despierta la tercera visión, ni ninguno de los chakras, ni tienen el espíritu para atravesar ese cerco. Pero convive con nosotros. Entonces imagínense ustedes que el plano astral y el mundo físico son como una especie de, bueno, pónganle tiene sus limitaciones. Cada mundo tiene su, ¿cómo decirle? Su cerco, su limitación, su valla. Estamos en un círculo donde convivimos los del plano físico con los del plano astral. Y ahí se mueve la brujería. Cuando yo coloco una vela, yo hago un hechizo, hago esto, hago lo otro, invoco a ciertos seres féricos o algunos dioses, yo me estoy moviendo en ese plano. Y claro que puedo mover perfectamente el plano físico porque están relacionados totalmente. Ok, hasta ahí creo que lo pueden comprender, ¿verdad? Pero ¿por qué? Aunque puedes hacer todas estas cosas, hechizos, todo lo que les dije anteriormente, no te puedes comunicar con tus dioses, por ejemplo, o con otros seres. Hay gente que me dice, llamo a los ángeles y no me ponen atención. Llamo a tal diosa y no me pone atención. A pesar de que yo me considero brujo, ¿ok? Porque estos otros seres, muchos dioses, ya les voy a decir algunos ejemplos, y otros seres como maestros ascendidos, le podemos decir así de manera metafísica, pero vamos a decirle maestros, guías espirituales, ángeles, arcángeles, extraterrestres de todo tipo, pleiadianos, de Andrómeda, de Sirio, de Ganímedes, de lo que ustedes quieran. Están en otra dimensión.
que ya pasa de este plano astral y físico, ¿ok? Ajá. ¿Qué es lo que pasa con las personas o los seres que podemos canalizar? Eso es canalizar, los canalizadores. Esto ya es otro tipo, porque ustedes como, por ejemplo, algunos que me están ahí que son brujitos, pueden canalizar, por ejemplo, espíritus, perfectamente, fantasmas, espíritus familiares, ancestros. Eso es una canalización, una manera de canalizar. Pero digamos que la canalización como tal a otros planos y a otras dimensiones no es un privilegio que se le da a todo el mundo. Tiene una razón de ser de por qué lo tienen algunas personas. Un canalizador universal que se puede comunicar con todos estos planos, saliendo plano astral y más arriba, porque hay muchas otras dimensiones y octavas. Cuarta dimensión con varias etapas, quinta dimensión con varias etapas, sexta dimensión, octavas altísimas, X. Ahora, que sí, les digo, cuando uno de estos seres, por ejemplo, vamos a ver la capacidad angélica, los ángeles, quieren venir, manifestarse a una persona porque realmente la persona lo necesita en ese momento, a ellos no les importa si la persona es canalizadora o no, simplemente se le van a manifestar porque corresponde y ya está. Pero son casos, digamos, puntuales o de ayuda, porque es necesario, ¿sí? O de pronto pueden despertarle el don. Pero a veces pensamos, ahí es donde vienen unas explicaciones que les voy a decir aquí. Hay personas que de repente, parecieran muy normales. De repente en un momento de su vida comienzan a manifestar, pueden cambiar de personalidad y todo, ¿sí? Y comienzan a manifestar canalización de espíritus, de seres de otras dimensiones, por lo general. No vamos a hablar ya de magia, como les dije, no vamos a hablar de plano astral, ni brujería, ni hechicería, ni seres del otro lado, ¿sí? Vamos a hablar de canalización de espíritus más altos, ¿sí? Puede que de repente empiece a manifestársele. Eso tiene una razón de ser. No es por casualidad, ¿ok? ¿Pueden hacer con ello? Sí, perfectamente. Ajá. Pero es porque tienen una semilla en su alma que ya les voy a explicar qué es lo que es. Porque nacen así. Pero hay almas que no nacen así, de repente pueden comenzar a manifestarlo. Y hay otras que pueden manifestarlo tal vez en ciertas etapas sí y ciertas etapas no. Y no entienden por qué. Porque no se les da la capacidad de entenderlo. Ajá. Un poco complicado esto, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿pero a dónde nos va a llevar esta? Bueno. Fíjense. Hay personas que, se los voy a decir así con esta palabra, nacen extraterrestres. Así mismo. Almas extraterrestres. ¿Ok? Hay almas que están aquí y sí, van evolucionando, pero de alguna forma son bastante humanas. Y no quiere decir que no hayan desarrollado la capacidad brujística, la capacidad espiritual, la capacidad psíquica, la pueden tener. Pero la canalización a planos altos, no la tienen. Ahí sí les voy a decir que solamente las personas que tienen, digamos, una semilla extraterrestre, estelar, son las personas que pueden canalizar a estas otras entidades de otros planos de forma fácil. Así, como si nada, se sientan,
se concentran, cierran los ojos y ahí, o hablando, sencillamente hablando con otra persona, están comunicándole. ¿Mm? Sí, es difícil para los que no lo han manifestado en su cuerpo, pero es así de fácil. Es como si tú tuvieras un radio encendido y ya está, una antena wifi, tú estuvieras escuchando todo el tiempo. ¿Mm? Ok. Con todas estas cosas que les voy a explicar hay que tener un poquito de cuidado, porque hay gente hay personas que tienen una capacidad psíquica, digamos, hablando de nivel mental. Con estas cosas hay que tener un poco de cuidado, porque te puedes ir hacia el lado obsesivo y también inventarte cosas en tu cabeza. Tienes que ser muy objetivo con todo esto que yo les voy a contar aquí y con las experiencias que ustedes tengan, porque se pueden confundir también con estados mentales y deseos que uno tiene, porque uno quisiera tener todas estas cosas, pero recordemos que cada quien vino con una misión, una experiencia que ustedes mismos escogieron. Así que no hay que echarle la culpa a nadie, ¿sí? No hay que sentirse mal porque lo tenga o no lo tenga. Simplemente esto es un mundo lleno de razas. Así como hay razas físicas, hay razas espirituales. Por aquí vamos a una explicación un poco más lógica. Razas espirituales. Seres extraterrestres que nacen dentro de cuerpos humanos. Seres que vinieron de otras galaxias, de otros planetas, de otros lugares muy lejanos y decidieron reencarnar en la Tierra. ¿Para qué? Bueno, con múltiples funciones. Primero, para vivir una experiencia física porque así lo decidieron. A veces no sabemos el por qué. Quieren aprender algo o por lo general es para ayudar. Por lo general, para ayudar porque hay muchos, digamos, hermanos menores. Hay hermanos mayores y hermanos menores. Entonces, estas razas son benévolas y de alguna manera ven a la Tierra, ven su evolución, la evolución de los humanos, ven también la intromisión de otras razas que no son buenas, porque existe. Y no estoy hablando de esto a nivel tan conspiranoico y tan horrible como lo ponen algunas personas, pero realmente existe. Así como en el mundo existe lo bueno y lo malo, también arriba, como es arriba es abajo. Existen razas que no son positivas y están también entre nosotros. Tienen derecho a nacer dentro de cuerpos humanos, a reencarnar en la Tierra y también a visitar a la Tierra sin ser vistos. No en cuerpos humanos, sino digamos en otro tipo de dimensión. Sí. A veces hasta interferir en canalizaciones, usar a canalizadores como conectores de su mensaje y resulta que es un mensaje equivocado. Así que por eso es que es un tema muy delicado, hay que tener mucho ojo, ser muy perceptivo, tener esos sentimientos y esos chakras muy abiertos, sobre todo lo que es el plexo solar y el del pecho y el de la garganta, para saber con quién te estás comunicando, porque los canalizadores podemos equivocarnos, porque estos seres son muy inteligentes. El bien y el mal han existido de toda la vida. Existe en otras galaxias y existe aquí, ¿sí? Entonces, bueno, pero aquí no le vamos a hablar de los malos, simplemente que existen. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues en la Tierra han nacido todo tipo de seres. Ok, eso queda claro, ¿verdad? Por supuesto que los seres que nacen, digamos, extraterrestres, ¿cuáles son las características? Primero, obviamente, tienen una capacidad de comunicación con otros mundos y con su propio mundo, ya sea, por ejemplo, Pléyades, de alguna de las estrellas de las Pléyades,
de Andrómeda, de donde sea, no importa. Tienen comunicación con su gente. Uh-huh. Y por lo tanto les es fácil. Digamos, sí, como que su wifi no es uno solo, es una antena parabólica enorme, gigantesca, ultramoderna. Depende de qué tipo de ser haya encarnado dentro de ese cuerpo. La tiene más grande, la tiene más hacia seres más de luz, más octavas altas, intermedia. Pero por lo general un canalizador universal es un ser extraterrestre, ¿sí? Pero bueno, muchos de los que ustedes están ahí no solo son brujitos, sino que son canalizadores universales seguramente, y son seres extraterrestres que vinieron a este mundo a ayudar, a experimentar y ayudar. ¿Cómo reconoceríamos nosotros que somos así? Eso se ve desde la niñez. Pero también les voy a decir ahí es donde les voy a introducir lo del fenómeno walk-in. Pero normalmente un alma extraterrestre nace extraterrestre. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que puede tener un alma extraterrestre? Muchas almas pueden tener esa sensación porque, claro, vienen de reencarnaciones muy duras y no quieren volver a reencarnar, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia con el ser extraterrestre? Puede observar o tiene recuerdo de cuando nació, pero fuera del cuerpo, no dentro del cuerpo de su mamá. Esa es una de las características. Se ve afuera y puede recordar el evento como un adulto, no como un bebé, ¿no? Claro, obviamente ninguno lo recordaría como un bebé, pero tienen como un vago recuerdo, y si les hacen una regresión, muchos dicen no quería nacer, no tenía ganas, es como una sensación. Pero reconocer el cuadro como si fueras un adulto, estuvieras viendo una película, no quisiera nacer, pero tengo que hacerlo. Estás haciendo conciencia, estás hablando. Es algo, bueno, es un poco difícil de explicar, pero esta es una de las primeras cosas. Se las pongo hasta ahí. ¿Cuál es la siguiente? La niñez, por lo general, son niños bastante solitarios. Por lo general, son estos seres que les hablé en el video pasado de los karmas generacionales. Por lo general son estos extraterrestres, o sea, en cierta forma esto es una continuación de lo que estoy hablando, de lo que les hablé, en el otro video. ¿Por qué? Porque muchas de estas almas que nacieron para romper los karmas familiares son llamadas desde otros mundos, porque digamos que un humano normal no podría hacer el trabajo que sí haría un extraterrestre, con un conocimiento ancestral riquísimo y una capacidad álmica muy grande. Ok, ese niño por lo general tiene una niñez triste, ¿sí? Y se siente todo el tiempo, hay una sensación, pero es una sensación a conciencia, racional, no irracional. El niño sabe que es un niño, porque la mayoría de los niños, yo los he visto y me gusta hacerle preguntas a los niños, me encanta investigar. La mayoría están como en su mundo, muy de niños, ¿sí? Y a veces pues te contestan de una manera maravillosa, pero tú sabes que es un niño el que está contestando. Ajá, pero este niño o esta niña va a saber exactamente, aquí está mi parte niña, estoy dentro de un cuerpo de una niña o de un niño, y lo puede ver perfectamente y tiene análisis de adulto. Incluso de alguna manera siente profundamente
que nace en una familia, que sabe que esa familia donde nació no tiene nada que ver con él o con ella, nada, y que el mundo que lo rodea es totalmente absurdo por completo, y en un análisis de adulto. Se pueden mirar exactamente, aquí está el niño, ve lo que está pensando el niño, que le gusta un juguete, le gusta una cosita, pero detrás de ese niño está ese adulto pensante, ese ser extraterrestre. Es una sensación que no se va nunca, es intensa y profunda. Es muy interesante encontrarse con un niño así y bueno, lo que te podría decir, si le haces preguntas sería increíble. Pero los adultos no saben estas cosas y por supuesto no se ocupan de preguntarle a sus hijos nada. Algunos, muy pocos, están despiertos para esto. Por lo general los mismos extraterrestres que tienen hijos extraterrestres. O los brujitos psíquicos, espirituales, que de alguna forma saben que existen estos niños estrella, estos niños estelares. Los puedes llamar niños índigos, niños cristal, niños arcoíris, como lo quieran llamar, que vienen ahora. Se les dice de muchas formas. Pero son eso. ¿Cuál es la otra característica? Análisis. El niño puede analizar algo que es imposible canalizar a la edad que tiene. Y lo puede recordar como si fuera una vivencia de hace 2 años, como si fuera un adulto. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo mío personal. Pues yo les voy a poner muchos ejemplos de las cosas que me han pasado. Y por esto es que ustedes van a ir entendiendo por qué yo puedo canalizar de la manera que puedo canalizar, por qué puedo escuchar, por qué puedo ver, por qué me pasan las cosas que me pasan. Es parte de la vivencia que yo les voy a dejar. Pero yo sé que muchos de los que están ahí, tal vez, la mayoría de los que están aquí son brujillos, pero muchos son, tal vez, no sé si de la misma raza, pero venimos de otras partes. No somos terrestres. Nuestra alma no es terrestre, nuestro cuerpo sí. Ok. Porque vamos a estar claro que el que está viendo estos videos siempre es porque tiene una beta espiritual muy fuerte. Sea cual sea el tipo y la frecuencia y el nivel. Pero tiene una beta espiritual muy fuerte. Así que no tienen que preocuparse por eso. Simplemente tienen que saber que cada quien escogió su camino y cada quien está en su evolución, en la parte de la evolución que le toca y todo es perfecto. No es que se tienen que sentir que yo soy menos que, no. Es simplemente que el mundo es extenso y está lleno de muchas cosas, entre ellas extraterrestres. Existimos las razas, pues, como ya se los dije, que no quiero hacerlos sentir mal con estas cosas, sino que vean lo interesante que es el mundo, ¿no? Interesante toda esta interacción que hay entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es maravilloso. Bien, por ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos que yo recuerdo bastante, que se los puedo dar, que son claros, ¿no? Y que los pueden comparar ustedes también si en algún momento les pasó algo parecido. En mi caso, por ejemplo, con la religión católica. ¿Por qué? Porque yo estudié en un colegio católico, apostólico y romano, de monjas y curas, ¿sí? Mis abuelos eran católicos fanáticos, ¿ok? Bien, nos metieron a todos en un colegio católico, ¿ok? Yo recuerdo cuando pasé a primer grado, ¿sí? Que tendría 7 años. 7 años. Primer grado. Soy un bebé todavía. Soy un piojo. Bien, aparte de muchos análisis y muchas cosas. Esto fue uno de los análisis más
que más recuerdo porque no es propio, no es propio de una niña de esa edad, ¿sí? Nos dieron nuestra primer clase de catecismo. Nos los dio la directora del colegio. Una mujer muy amargada y horrorosa. Horrorosa de ser humano, pues. Las monjas son seres, bueno, habrá sus excepciones, pero para mí han sido, hasta ahí se los dejo. Bueno, esta mujer pues nos dio el primer catecismo. Fueron 2 horas más o menos. Aquello fue, prácticamente nos hizo aprendernos el primer día el credo. Y nos habló de, por supuesto, que es lo primero que le dicen a los niños, el cielo y el infierno. Que Dios creaba a las almas, que los amaba a todos. No, porque yo no puedo olvidar las palabras de ella, ¿no? Pero que el que se portara mal se iría eternamente a las llamas del infierno, a ser quemado por Satanás por siempre. Y el que se portara bien, pues iría a cantar con los ángeles allá arriba con Dios. Ajá. Con esa impresión nos dejó. Bueno, por supuesto, todos los demás niños, dio la hora del recreo, vamos a jugar, y se olvidaron del catecismo. Yo recuerdo que para mí eso fue como niña y como ser despierto, hubo ahí un cortocircuito. A mi niña no le interesaba ni siquiera ir a jugar, estaba de acuerdo con esta parte adulta que siempre se manifestaba, porque yo podía sentirlo físicamente, que había un adulto dentro de mí. Sí, es el alma. Y estaba la parte niña, pero siempre dominaba ese adulto. Bueno, yo me fui a un lugar apartado del colegio, del recreo, de la zona de recreo. Era un lugar muy grande y tenía un seto gigantesco de cayenas hermosas donde se veía una casa con unos jardines preciosos. Me escondí en una esquina dentro del seto y allí me puse a comer lo que tenía, lo que había llevado, mientras analizaba lo que había dicho la madre directora. Y yo dentro de mí decía, ¿cómo es posible que haya un Dios, que hayamos sido creados por un Dios? Y Él nos ama mucho, pero unos se van al infierno y otros se van al cielo. Pero a la vez, si nos confesamos, nos perdonan. Pero si nos portamos suficientemente mal, pues entonces nos vamos al infierno. Si no nos ponen, porque nos había hablado de que nos habló de todo esto, todo lo puedo recordar. Le ponen la extrema unción, que era un aceite, una cuestión que te ponen lo que te pone el cura antes de que cuando te estás muriendo. Los santos óleos. Te vas al infierno. Si no te bautizas, te vas al infierno, porque tenemos un pecado original. Yo decía, pero qué pecado, si acabamos de nacer. Cosas como estas, ¿no? Este tipo de cosas son las que puede analizar un niño, que no es un niño. Está en un cuerpo de niño, pero tiene un alma superior. Normalmente las almas humanas que están evolucionando, cuando son niñas, no se detienen a pensar este tipo de cosas. Están en la inconsciencia de la niñez, ¿sí? Pueden ser seres muy lindos, seres evolutivos. Ahora los niños cada vez están más despiertos porque nacen cada vez más extraterrestres. Claro está. Ajá. Otro razonamiento que ahora me hace un poco de gracia, porque lo sigo pensando realmente, ¿no? Recuerdo una tarde, también tenía poca edad. Tendría ya en ese entonces como unos 9 años. Yo a los 9 años me leí el Kybalión. Ya con eso ustedes tienen allí, ustedes saben lo que es el Kybalión, ¿no? El libro de Hermes Trismegisto de las 7 leyes universales. Es un libro complicado a leer y yo me lo leí a los 7 años. A los 9 años.
A esa edad se me despertó muchísimo el nivel espiritual y a los 11 se me desató. Uh-huh. Bueno, a los 9 años estábamos en casa de mi abuelo, porque mi abuelo, cada vez que alguien estaba allí, él era un hombre que iba a la misa en la mañana, a la misa a las 6 de la tarde, y el que estuviera en la casa tenía que irse, vamos todos a misa, teníamos que confesarnos. Esto era una norma, teníamos que confesarnos con el cura, teníamos que tomar la hostia, teníamos que ir a misa, y el que no fuera tenía que rezar el rosario cuando él llegara, porque después que llegaba rezaba el rosario, todas las tardes rezaba el rosario, y nos leía parajes o parábolas, o como ustedes lo quieran decir, frases de la Biblia. Bueno, yo recuerdo que le pregunto, abuelo, él no era muy agradable conmigo, pero bueno, yo preguntaba lo que me daba la gana. Le digo, abuelo, ¿por qué la Biblia es tan complicada? Porque yo sentía que todo lo que él nos hablaba, primero era contradictorio, segundo, no se entendía, y eran las palabras de Jesucristo. No recuerdo qué parte nos estaba leyendo, pero nada se entendía. Era un libro contradictorio, ¿sí? Y yo podía mirar eso dentro de lo chiquita que era. Bien, él me dice, porque la Biblia está en parábolas. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Entonces me dice, es una forma en que Dios y Jesucristo, su Hijo, pues hablan para que los humanos puedan entender, porque no se les puede decir la verdad simple y llanamente. Y yo me hice un cortocircuito así gigantesco, recuerdo, ¿no? Y le digo, pero es que así como está menos lo entendemos. Entonces me dice, no, porque, a ver, no es que no recuerdo exactamente qué fue lo que me contestó ahí. Después me dice, es que Jesucristo hablaba así cuando profetizaba, porque la gente de aquella época era muy ignorante y muy salvaje, y había que hablarle en parábolas. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la Biblia está en parábolas, porque esa gente no entendía y había que hablarle de esa manera. Entonces yo le digo, bueno, abuelo, ok, pero ¿no sería más fácil si eran tan ignorantes que les hubiesen hablado en palabras, se lo digo yo, no me acuerdo qué palabra usé yo en ese momento, en palabras sencillas? ¿Qué le diría yo a ustedes en palabras coloquiales? ¿No sería mejor que Jesucristo hubiera hablado en palabras coloquiales? Para que esa gente que era tan ignorante entendiera. ¿Cómo van a entender las parábolas si todavía no se entiende? Entonces, la Biblia, por supuesto, aquello fue un escándalo, porque en cierta forma empezó a ponerse caliente la cosa, y me dijo que yo era una niña, que me callara la boca, que yo no sabía nada, que me iba a salir el diablo y me iba a llevar y me iba a jalar las patas, y bueno, toda esta serie de cosas, y bueno, yo me quedé callada. Ya está. Pero esos son los análisis que yo hacía en aquella edad. Cosas como estas con la religión. Habían otros muchos análisis que hacía mi extraterrestre, ¿sí? Mi parte evolutiva. Bien. Así uno va creciendo. Estas personas, los que somos así, además de todo, hay una nostalgia muy grande que no se va desde que eres lo más chiquito que tú recuerdes. No se va, porque sientes que falta algo, que ¿dónde está tu familia? Porque esa que está ahí no es tu familia. ¿Dónde están? Y sientes que cuando miras, es una nostalgia muy grande cuando miras al cielo. Es una nostalgia.
te falta algo, te falta alguien que no está en esta tierra. Porque bueno, por lo general, las familias estelares dejan que reencarne 1, 2, 3 miembros, pero por lo general no se encuentran. A lo mejor pueden estar reencarnados todos, pero no los encuentras, se han separado, porque tiene que ser así. Pero tú sabes que perteneces a otro sitio, es una sensación increíble. Tú dices qué linda es la tierra, qué maravilloso, pero tú sientes que no perteneces a ella. Esta es otra de las sensaciones. Pero tu parte humana es como que sí pertenezco. Es una dualidad muy grande. Es difícil. Ok, estas son las sensaciones, digamos, del principio. Y muchas cosas más, pero por decirles algo. Esa inadaptación a la vida. Y también lo que les dije también en el video anterior, el rechazo de las personas que tienes en esa familia donde naces, amigos, amistades, porque te ven extraño. Eres extraño y te comportas extraño. Colegios, amigos, todos. Eso también lo refleja. Ok. Vamos entonces al momento clave, donde yo comienzo a reconocer de manera más fuerte o digamos ya contundentemente qué es lo que me pasa. Ok. Ustedes, no sé si recordarán, en algún video se los he dicho, pero bueno, se los vuelvo aquí a contar para los que sean nuevos y no recuerden eso. Había un lugar, una montaña espectacular y preciosa, que era para mí un vórtice, pero no era un vórtice conocido, no era un vórtice que yo dijera que era para todo el mundo. De hecho, creo que, yo traté de llevar gente allí pensando que yo estaba haciendo un bien y pasaron cosas que las personas no pudieron llegar a subir a aquel lugar. Y no es que fuera un lugar altísimo, que sí que estaba en una montaña, porque yo vivía en esa montaña, pero que no es que costara mucho llegar arriba, pero pasaban montones de cosas, porque no era, después descubrí, me di cuenta de que no era un vórtice para todo el mundo. Seguramente era un vórtice para mí y otros tantos que de alguna forma pertenecíamos a una familia estelar, ¿sí? Sí, después obviamente me lo fueron corroborando y me lo fueron informando. Pero, ¿cuál es el primer contacto que yo tengo con esto? Esto fue el primer contacto a los 14 años. Cuando yo estoy en un lugar cerca de esas montañas, pues en casa de un tío, y escucho unas voces que me llaman. Yo seguí las voces, pero audibles, en el aire. Unas voces muy agradables, ¿sí? La seguí y llegué a un lugar de esa montaña precioso que jamás había visto. No sabía cómo, nunca me había dado cuenta de que eso estaba ahí, pero estaba ahí. Bueno, eran unas montañas bastante salvajes, por decir así todavía, ¿no? Bueno, allí comenzó una comunicación con seres de otro plano, de otros niveles, con seres extraterrestres, con seres, si ustedes los quieren llamar, maestros ascendidos, seres de luz, guías espirituales. Ahí, o sea, es que podía haber de todo, ángeles, arcángeles, lo que ustedes quisieran. Yo empecé a tener conexión con estos personajes, me empezaron a guiar en la vida, a decirme cosas, me avisaban cuando tenía que subir, cuando no. A veces subía yo porque yo quería subir, simplemente quería comunicarme. Cada vez que yo subía, de alguna manera, la vida me cambiaba una vez que bajaba. Habían cambios fuertes, siempre, avisados o no avisados. Pareciera que la frecuencia energética de estos seres, ¡pum!, le da una vuelta a la vida de uno. Pero el acontecimiento más fuerte fue, ya te tenía, tal vez 18 años, podría ser 19.
No recuerdo exactamente la fecha. Solo sé que me fui allí, era un día espectacular y tenía bastante rato ya arriba escuchando. Estaba en un nivel de concentración bastante alto. Estaba en un estado alfa profundo y de relajación total. Estaba escuchando perfectamente lo que me podían decir de una manera muy pausada, muy calmada. Recuerdo que había algo distinto en ese día, hubo algo muy diferente en la comunicación, en el ambiente, no sé, algo distinto. De pronto, ¿qué es lo que siento? Impresionante. Empieza esas sensaciones energéticas que yo nunca he sabido cómo explicar esto, pero los chakras comienzan a mover la energía. La energía se mueve en círculos, y pueden girar así o pueden girar así, X, no importa cómo, pero siempre se mueve en círculos y uno sabe que está llegando del cosmos la energía porque entra por aquí y atraviesa los chakras y uno comienza a sentir un montón de cosas. Allí hay como una salida del cuerpo, del alma, se sale del cuerpo. Es una primera salida, por así decirlo. Te puedes quedar en ese estado y empezar a canalizar mucho más, a ver mucho más. Incluso sabes que tu cuerpo está atrás de ti, ¿no? Pero no te has desprendido completamente. Bueno, comenzó a ocurrir esto y de pronto empiezo a sentir que no, estoy yo aquí. Está mi cuerpo, vamos a ver cómo se lo explico. Está aquí mi cuerpo. Aquí, salida un poco hacia adelante, está mi alma. Mi personalidad espiritual en esta vida de Katy. Pero de pronto yo me convierto en un hombre. Sí, me convierto en un hombre. Pero era una tercera persona. Era un tercer ser. Escuchen esto. O sea, estamos nosotros tres. El cuerpo físico, la personalidad de Katy y el ser que era un hombre. Es muy difícil de explicar esta conjunción, pero sientes que las tres partes eres tú. No es que fui poseída por algo o por alguien. No, todo lo contrario. Era un ser hermoso. Era un ser, digamos, lo podía mirar físicamente, sentirlo físicamente muy alto, de 2 metros, un poco más de 2 metros. Por lo tanto, yo comencé a tener una sensación de estar arriba de mi cuerpo y mirar por arriba de mi cuerpo. Era algo, sí, como si flotara. Este ser era totalmente equilibrado, centrado. Era un ser, sí, es un ser estelar, un ser extraterrestre. Sus ropas, todo, su fisonomía, podía observarlo todo. Era hermoso, muy hermoso, pero tampoco algo exagerado fuera de lo normal, pero obviamente no era un ser humano, era un extraterrestre. Bueno, este ser vivía... No es que no les puedo decir que vivía. Este ser se presenta. Y yo no estoy entendiendo bien lo que estaba pasando. Esto es algo muy extraño. Yo sentía que yo era ese ser. Ese ser podía de alguna forma guiar mi alma, o era mi alma, porque sabía exactamente qué es lo que yo tenía que hacer, cuál era mi misión de vida, cómo debía comportarme. Veía con ojos, digamos, compasivos a la personalidad, ¿sí? Y cuando la personalidad y la mente, dentro de un poco de la angustia de lo que está ocurriendo, porque es extraño, muy extraño,
comienza a hacer preguntas alocadamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Este ser tenía la capacidad de calmar. Total que me explicó un montón de cosas, de mi vida, de lo que yo tenía que hacer, de mi misión de vida. No me explicó exactamente por qué estaba allí, porque yo lo estaba sintiendo. Yo lo único que sentía es que era yo. Ese ser era yo. Yo concluí que mi alma es ese ser, ese hombre. O sea, que mi alma era un hombre, no Katy. O que, sí, lo pensaba, podría ser que estuviera Katy y estuviera ese otro ser allí, compartiendo una experiencia en un mismo cuerpo. No estaba muy segura, él no me lo dejó claro. Es un ser muy estricto a nivel de decirte las cosas. Te dice lo que tiene que decirte en calma y en paz, pero de ahí no pasó. Dijo lo que tenía que decir, más nada. No me aclaró mucho, como dejándome un poco, busca por qué está pasando esto. Pero aquella sensación jamás la podré olvidar, era increíble. Sentir que yo era aquel ser enorme de 2,5 metros más o menos, que yo era un ser extraterrestre que comprendía la vida desde un nivel increíble. La comprensión que me dio en el momento en que se manifestó fue algo que yo no puedo manifestárselos aquí. Podía observar la vida, el mundo, una visión de todo lo que estaba pasando, de mi experiencia en la tierra, de la experiencia de otras personas. Era perfecto su sabiduría. Y sabía, era como un poco estricto en cuanto a la misión que tenía yo como Katy. Fue increíble. Realmente, cuando desapareció la sensación y yo bajé, es como que bajé otra vez a mi cuerpo y él se fue, se despidió, o es lo que percibí. Pareciera que se hubiera despedido, pero a la vez no, a la vez se integró de nuevo, era algo así. Bueno, yo me quedo un poco extrañada, trato de ir de nuevo, subí varias veces a la montaña tratando de buscar explicación, pero resulta que esto no pasaba cuando yo quería. Pero ya tenía como, bueno, un velo abierto. Lo dejé así por unos días, vamos a decir. ¿Sí? Y entonces comienza a pasar otra cosa. Hay un problema que a mí se me presentaba muchísimo porque yo pasó el tiempo y yo conocí a unas personas, unas amigas, muy brujas, entre ellas una vidente muy intensa, sí. Esa era la época en que yo comencé a estudiar muchísimo la angiología, muchísimo. Todo lo que era maestros, seres de luz, todas esas cosas, estaba muy metida en eso. Y ayudábamos a muchas personas, ¿sí? Canalizábamos, ¿sí? Porque ella también es una vidente canalizadora, ¿sí? Y habían otras dos en ese momento, que son, digamos, brujitas menores, pero también ven. Había algo que a mí me pasaba muchísimo, que era que cuando yo le preguntaba a alguna brujita, y me sigue pasando, lo que pasa es que ya no pregunto en realidad. Cuando yo quería consultarme con alguien que tuviera capacidad de psique, que fuera brujo, bruja, lo que sea, no obtenían respuestas. No me podían ver. Esto tenía que ser por alguna razón, ¿verdad? Porque no es posible que a los demás sí los puedan ver y a mí no me puedan ver. Entonces un día yo les digo, bueno, vamos a hacer una prueba. Estaba que era la bruja mayor, le decíamos así, y estaban otras dos. Y yo les digo, bueno, vamos a hacer una prueba. Tal problema. Concéntrense de verdad, vamos a ver qué ven, si ustedes de verdad pueden mirar ese problema en mí. Porque claro, yo soy una persona que no solía consultar, yo era muy
Lo he hecho muy poco. En realidad yo soy la que ayuda a las personas. No soy de consultar tanto mis problemas. Puede que pregunte alguna cosa, pero más hablarlo como una amistad que consultarme, ¿no? Además que como ya me di cuenta de que no había forma ni de que nada de lo que me decían lo pegaban, porque no me lo pegan, y siguen sin pegarlo. Pueden tal vez acercarse a un borde, pero hay como una barrera. Como una barrera de destino, no pueden ver el destino. Entonces, bueno, yo en ese momento, ya a mí me había pasado, ya les había contado esto, ¿verdad? Pero yo no he contado esto a nadie, eso eran cosas mías privadas. Bueno, ellas comienzan a tratar de ver lo que yo les había de alguna forma preguntado y empiezan a darse cuenta de que verdad no me pueden ver. Y empiezan a confundirse y a hablar entre ellas. No puede ser, no vemos, no estamos viendo, no es que no puede ser. Así pasó un buen rato. Hasta que una de ellas dice, yo de verdad, o sea, la que más sabía, ¿no? No te puedo ver, no sé qué pasa, no hay manera. Solo sé que aquí tengo a un ser parado. Ella, como les digo, es canalizadora también. Y me está diciendo que tú eres un alma extraterrestre y por eso no te podemos ver. Solo podemos ver lo que tal vez ellos permitan. En este momento no quieren permitir esto. De paso, me está diciendo que tú compartes experiencia espiritual con otras almas extraterrestres. Que vienen, digamos que hacen acuerdos en otros planos, tal vez cuando dormimos, que no nos damos cuenta a nivel consciente, o que ya los hemos hecho antes de venir a la Tierra. Y puedes compartir experiencias con otras almas extraterrestres. Eso es lo que podríamos llamar uno de los fenómenos walk-in, ¿sí? Compartir, digamos, cuerpo con otro ser estelar, con otro ser extraterrestre, pero sin que haya una interrupción. Prácticamente no te das mucha cuenta. Hay ciertas señales, pero no te das mucha cuenta. Ciertas señales como esta que me pasó. Ahora, después les voy a explicar. Evidentemente, ese ser que yo sentí no era mi fenómeno walk-in. Esto es... él es mi guía espiritual. Después me lo explicó, ¿no? Claro, lo pude sentir de una manera increíble. Vive, ciertamente, el guía espiritual prácticamente vive contigo. Es de tu misma raza estelar. Sí, por eso es que yo sentí que era como un extraterrestre. Y bueno, de alguna forma es familia mía, por decirlo de alguna manera, ¿no? El encargado de cuidarme cuando baje a la Tierra, sí. Hay otros más, pero este es como el principal. Entonces yo me quedo un poco extrañada cuando esta vidente me dice eso, porque ya yo había tenido la experiencia esa que les había contado. Entonces le digo, pero ya va, dime más de lo que te están diciendo. Y ella dice, sí, de hecho en este momento tu alma está compartiendo algo. Lo comparten en ciertas horas, a ciertos momentos, tal vez cuando duermen. Tú vas a vivir experiencias de ese ser y ese ser vive experiencias de ti. Es un fenómeno que ellos dicen que se manifiesta en seres extraterrestres como ustedes. Y que ustedes, los seres como tú, no se rigen mucho por las leyes humanas y que de paso los brujos o brujas no pueden verlos muy bien, por eso nos está costando. A pesar de que ella era una canalizadora. Era una vidente intensa, ¿no? Bueno, claro, yo voy uniendo, atando los cabos. Después con el tiempo aprendo que sí, que existen dos maneras de vivir o tres, vamos a decir, este fenómeno
del walking, ¿no? Que es se le puede llamar transmigración del alma, pero a la vez no. La transmigración es cuando ya el alma se va. Pero existe, por ejemplo, cuando un alma, digamos que cumplió su misión, podría ser en su adolescencia o niñez, o no le ve ningún sentido a la vida, o de alguna forma, por alguna manera, por alguna X cosa que no sabemos, decide partir. Y ese cuerpo, digamos que tiene una misión todavía que cumplir, o se puede utilizar para ayudar. Bueno, ahí entra, digamos, los hermanos mayores, los extraterrestres, un alma estelar. Y hace el intercambio. Libera a esa otra alma y hace el intercambio y entra en ese cuerpo. Eso puede ser temporal o puede ser para siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice? O puede pasar cuando una persona tiene un accidente, el alma se va, pero el cuerpo lo retoma, o un alma estelar, ¿ok? Cosas como estas. ¿Qué es lo que vemos en esto? Un cambio de personalidad muy grande. ¿Hacia dónde se va el cambio de personalidad? Porque puede entrar otro ser también, digamos los negativos, ¿sí? Por lo negativo. Pero el cambio de personalidad lo veríamos, sabríamos qué es lo que entró allí, así como cuando sabemos que una persona está poseída, porque está expresando cosas horrorosas, ¿sí? Pero si entra, por ejemplo, un tipo de extraterrestre, inteligente, pero frío y negativo, el alma comienza a comportarse fríamente, incluso pierde la vida en los ojos, porque los ojos son el espejo del alma. Y una de las cosas que uno puede ver más cuando dentro de una persona, ya sea que nació así, nació con esa no alma o con una alma de carácter, digamos, tal vez reptiliano, por decirlo de alguna forma, que después les haré un video sobre eso, qué opino exactamente sobre eso. Pero sí los hay, existen. Y hay varios, es por decirles una manera de decirles extraterrestres o almas de otros mundos negativas. Pongámosle ese nombre, pero hay otras, hay variedades. Se le ve en los ojos. Por más lindo que sean sus ojos, son fríos, helados. La persona se comporta de manera helada. Es calculadora. Puede ser mala persona. O puede ser muy agradable, aparentemente muy correcta, pero de verdad algo hay ahí que uno sabe que no es buena. Por darles alguna referencia. El cambio de la persona que se entra un alma estelar con una misión de vida positiva y benéfica, pues por supuesto comienza a manifestar bondad, amor, compasión, amor hacia la naturaleza, altruismo. La persona se convierte en otro ser que no era. Empieza a dejar vicios, empieza a dejar amistades, empieza a cambiar de forma de vida. La gente dice, bueno, ¿y qué le pasó a este? Eso es o una transmigración completa o el cambio del walk-in. Están compartiendo almas, ¿sí? Por eso a veces también podemos sentir que nuestra alma no está. Y lo podemos sentir, porque yo lo he sentido. Te sientes un poco desconectado, como si estuvieras viviendo y por ti está viviendo otro ser. Se puede sentir claramente. El que lo haya vivido lo sabe, el que no lo puede saber. Pueden pasar a veces años en que tu alma está compartiendo en otra parte. Y tú lo sientes. A veces te preguntas, ¿dónde está mi alma? Sí. Pero bueno, hasta ahí se los voy a dejar porque eso es complicado ya de decírselos. Pero sí pasa así. Entonces hay todas estas maneras. O se va el alma completamente, entra otro ser adentro. Eres guiado también como lo que pueden ver en mí. Estoy siendo guiada por seres estelares, seres distintos. Seres de una vibración muy alta que no siempre puedo contactar. Sí, a pesar de que es un guía espiritual, por decirlo de alguna manera, no lo puedo contactar cuando yo quiero.
sino cuando he elevado suficiente mi vibración para poder sentirlo. Ha ocurrido pocas veces, déjenme decirles. No es que yo puedo contactar con él cada vez que quiero. No. Pero es maravilloso cuando lo hago y cada vez la experiencia es más potente y más intensa. Y lo poco que me puede decir, el poco momento, ya sean minutos, porque sí son minutos, puede llegar tal vez a media hora, 1 hora de conexión, pero no más de ahí, porque es demasiado fuerte, ¿sí? La información que te puede dar y que te puede, el temple que te puede dar encontrarte con este ser que te está guiando desde otros mundos, que vive contigo de alguna forma o comparte contigo ciertos momentos, es increíble, es increíble. Bueno, ya les dije, por muerte el alma se cambia totalmente, por momentos, por años, por tiempos, por meses, por días. Puede ser con una alma estelar o con varias, ¿sí? Esto puede pasar así. Ahora, hay otro fenómeno que yo he estado experimentando últimamente muchísimo, en el cual yo antes no creía. De verdad no lo creía, pero ha sido tan intenso últimamente, sobre todo últimamente, que bueno, he tenido que preguntarlo y de alguna forma me lo han confirmado, aunque estoy todavía estudiándolo, porque yo les puedo jurar que yo decía que qué teoría tan estúpida. ¿Sí? ¿Cuál es la teoría? Las vidas paralelas. Porque yo decía, no es posible que existan varias Katis. ¿Para qué querría el universo tener a 20 o 30 Katis experimentando un montón de cosas? A ver, es que díganme ustedes también, ¿cuál sería la lógica de eso? Yo no se la veo por ningún lado, ¿sí? Pero resulta que no es así. Por lo menos en mi experiencia no ha sido así. No es que son varias Katis, pero a la vez sí. ¿Qué es la experiencia lo que me está demostrando? Y estos seres me están llevando a yo, porque esto es guiado también. Ajá. ¿Qué es lo que comienzo a experimentar? No es que hay 30 Katis por ahí, no, sino que es como si mi alma estuviese dividida en, hasta ahora van 4 partes que he podido mirar claramente y vivirlas. Y prácticamente entro en unos trances que para que me saquen de ahí, bueno, cuesta. Sí, porque lo estoy viviendo. No es que hay otra Katy, es que hay una parte de Katy, como si el alma la dividieran para que experimente diferentes cosas, porque a lo mejor todo lo que se necesita esa alma para evolucionar no está completo en una sola vida, en esta sola existencia. Entonces permiten la desfragmentación. Esa desfragmentación, ¿qué es lo que te lleva? A vivir esa parte de tu alma, por ejemplo, no es que sea otra Katy igualita, no. Es una parte de Katy, es un pedazo del alma de Katy que está viviendo, o sea, Katy soy yo, de ustedes, de cualquiera que esté ahí, de Elena, de Carolina, de Diego, de Grace, de Ceci, de la que esté ahí, no importa, está experimentando por allá. Entonces se divide, se fragmenta. A lo mejor estoy experimentando también en el cuerpo de un hombre que vive en Islandia. A lo mejor tengo otra parte de mi alma
que es completa. El alma es completa, ocupa completamente el cuerpo, por supuesto, ¿sí? Pero es que el alma es multidimensional, puede hacerlo. De hecho, las almas gemelas es una división de tu alma, ¿sí? Pero es como, es la mitad de ti. Pero esa otra mitad que te toca a ti también se puede fragmentar, ¿sí? Así que sí existe también el alma gemela. Y pueden existir varias almas gemelas, porque, digamos, que mi alma gemela y yo nos picamos en la mitad. Digamos que él es un chico, yo una chica, nos defragmentamos, pero ese chico se puede convertir en varias almas gemelas, porque él también se defragmentó para experimentar y yo me defragmenté para experimentar. Por eso es que a veces dicen que no te encuentras con una sola alma gemela. Podrías encontrarte a veces 2 o hasta 3. Por ese tema los podemos tocar en otro. Es que estos temas son demasiado intensos, demasiado extensos y hay tanto más que decirles que es como que yo tuviera un agujero negro dentro de mi universo paralelo gigantesco que yo no sé cómo explicárselos, pero ahí voy. Ajá. Entonces, mi alma gemela se quedó por allá en alguna parte. Si se defragmentó o no, no lo sé. Yo me he defragmentado hasta ahora en 4 partes que he podido ver. Entonces, como les digo, a lo mejor tú estás experimentando por allá en un hombre que está en Islandia. A lo mejor estás experimentando por allá en una mujer que vive en el Tíbet. A lo mejor estás experimentando por allá en una mujer que es brasilera y baila samba. O estás experimentando en un cura que vive en el Vaticano. O estás experimentando un magnate que vive en los Estados Unidos. Por decirles cosas. Que no les voy a decir cuáles son mis experimentaciones. Ninguna de estas pero es por darles ejemplos. También puede pasar que como uno es un alma multidimensional y las almas somos tan complejas, ¿sí? Y las almas estelares, extraterrestres, digamos que tenemos mucha capacidad. También, y me ha pasado, últimamente también lo he visto con 2 personas, en las cuales estas 2 personas de alguna forma han experimentado cosas a través de mí. Entonces, ¿qué pasa? Su alma de alguna manera está experimentando dentro o paralelamente a mi experiencia, ¿sí? Yo puedo a lo mejor regalarles, porque esos son pactos de alma, regalarles algunas de mi experiencia o alguna de mis yo, de mis fragmentaciones, se la puedo prestar de alguna manera como vivencia para que experimente a través de mí y lo recuerda de alguna forma, tal vez no todo, pero algo, y aprende, ¿sí? Eso también es otra de las capacidades del alma y digamos que tiene que ver un poquito con ese fenómeno del walking, pero en este caso es un préstamo, que en fin, que es un préstamo, digamos, momentáneo. No, esa alma no eres tú, ¿sí? Eso tienen que entenderlo las personas. Pero, bueno, es que esto se presta a tantas confusiones y por eso que les digo, hay que tener mucha objetividad para ver esto, porque, por ejemplo, muchos de los que están ahí escuchándome van a decir, esto está loca, pero loca. Pero no, estas cosas se viven con conciencia, porque es que tenemos que entender que nosotros no somos solo este cuerpo y este físico y este mundo, no. Estamos claros. Yo creo que todos los que están aquí escuchándome es porque están claros de que eso hay muchas cosas más allá. Y esto que les estoy contando es solo una pequeña parte. Hay mucho más, muchísimo más. Es que este mundo espiritual es demasiado complejo, demasiado extenso y cosas que yo a lo mejor tampoco ni sé. Porque yo no lo sé todo, para nada. Sé bastante, he experimentado muchísimas cosas. Esta capacidad, digamos, sí,
Es una capacidad extraterrestre realmente. Ajá. Y también de muchos niveles de vida, de experimentación, porque he vivido muchas vidas. Pero al ser un alma extraterrestre, pues tengo no solo ayuda de ellos, porque me informan de muchas cosas, sino que tengo una experiencia y un nivel de capacidad de alma distinto, ¿no? Más allá un poco fuera de lo común, fuera del común. Entonces, pues, bueno, por eso experimento tantas cosas a tantas velocidades. Por eso que ustedes me escuchan contándoles miles de cosas. Y dicen, pero ¿cómo puede vivir tantas cosas? Sí, es que las tengo que vivir porque es la única manera de contárselas, es la única manera de yo enseñarlas, es la única manera de que alguien aprenda de lo que yo vivo. Porque si no lo experimento en este cuerpo, en esta encarnación, en esta mente, en este recuerdo, entonces no puedo contárselo, no se los puedo transmitir. Y muchas personas le están pasando cosas así, allí, y creen que están esquizofrénicos, psicópatas, psicóticos, que tienen que medicarse y no, resulta que son fenómenos del alma. Fenómenos, bueno, en realidad son experiencias del alma, ¿sí? Simplemente porque ustedes que están ahí no solo son brujitos, sino que son brujitos extraterrestres. Ajá. Entonces, bueno, de ahí brujillos, el por qué yo canalizo tanto. Y para mí es tan fácil. Así que, bueno, no se desilusionen aquellos que no oigan a sus dioses. No quiere decir que los dioses no estén con ustedes. Están allí y los están cuidando, claro que sí. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad de comunicarse. Pero al insistir, cuando insisten, de alguna forma ese Dios, ese ser, y tu misma alma va buscando esa espiritualidad y la va desarrollando. Evolucionas y empiezas a escuchar. En algún momento vas a tener comunicación, ya sea poca, ya sea mucha, o de alguna forma ese Dios y tú van a tener una simbiosis, una interacción que tú sabes, por ejemplo, cada vez que esto se mueva o que esto esté de este lado, tú sabes que es que tu Dios te está dando una señal. Tu Dios, tu ángel, tu ser de luz con el que te quieras comunicar. ¿Sí? Así que no estén tristes porque no los escuchen como yo. Es porque yo tengo esa misión de vida. ¿Ok? Y de alguna manera por eso estoy aquí contándoles a ustedes todas estas cosas para que aprendan un poco y vayan desarrollando también. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, brujitos, hasta aquí les voy a dejar este video porque hay mucho más que hablar sobre esto. En el próximo video yo les voy a hablar de... Sí, tiene que ver con esto también. Pero ahí les vamos a hablar de algo que les gusta un poco más el tema también, que es, existen las brujas. De verdad, se pueden desdoblar y aparecer en otra casa. Por ejemplo, ese tema, no les voy a decir más nada, pero vamos a ese tema que tiene también que ver con este. O sea, todos estos temas que les estoy tocando van seguidos. Todos tienen que ver unos con otros. Y les voy a seguir tocando más temas porque hay más, ¿ok? Que tienen que ver con esto del alma, ¿sí? Por cierto, el 29 de mayo, pero desde el 20, ya comienzan a llevar su estrella de Mercurio retrógrado, porque ya entra el planeta. Empiecen a llevar su estrellita de Mercurio retrógrado, se la quitan aquí, la ponen por las puertas, la casa, por todos lados, porque empieza el 29, pero desde el 20 hay una presombra que siempre la hay y deberían tenerla ya lista para que no les traiga tantos problemas. A veces trae muchos problemas, a veces no. Pero este mes de mayo va a estar complicado, más de todo hay un eclipse. Por cierto, les voy a hablar de las lunas. No hagan hechizos ni nada importante en los eclipses, quédense quietos. Si quieres vean su eclipse, lo que ustedes quieran, pero con su radiografía aquí, sus lentes anti-eclipse. Bueno, cuando es de sol, pero cuando es de luna. No hagan nada con los eclipses, porque los hechizos no salen bien. Les voy a hacer un video de cómo trabajar con las lunas,
cómo afectan las lunas al cuerpo, a la salud, para las operaciones y para un montón de cosas importantísimas que no se los he hablado y se los voy a hablar también, ¿ok? Así que estén pendientes. Y cómprense su... Por ahí me tumbaron unas poco de cosas, no sé. Como siempre aquí, los duendes, que me dijeron que ya que me calle la boca. Cómprense su estrella Mercurio retrógrado. Esta es una manualidad, pero se la hacen con palitos, con lo que sea, la dibujan, la llevan aquí colgada del cuello. En fin, hay que protegerse un poquito, ¿no? Porque Mercurio es un poquito fastidioso, afecta mucho las comunicaciones, afecta mucho todo lo que es negocios, papeles, firmas, así que, y traten de no pelear, ¿ok? Porque las peleas en Mercurio retrógrado son gravísimas. Las parejas que terminan en Mercurio retrógrado no vuelven, así que no peleen en Mercurio retrógrado. Si quieren a su pareja y si quieren deshacerse de esa pareja, peleen en Mercurio retrógrado y terminen en Mercurio retrógrado. Ahí tienen un dato. Bueno, brujitos, espero que les haya gustado y seguimos con el tema más adelante. Se les quiere mucho. Un abrazo, un beso. Chao.